El miedo. Un antiguo temor que vive en lo más profundo de nuestro ADN y una pesadilla actual que perturba nuestra cordura. El miedo nos mantiene a salvo, pero también puede arruinar nuestras vidas. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde proviene? ¿Nos ayuda o nos perjudica? ¿Podemos eliminar el miedo? Y de hacerlo, ¿cuáles serían las consecuencias? Hallarán la respuesta en este fascinante programa, La Ciencia del Miedo. El miedo es la emoción humana más poderosa. El amor, la ira, la pena y la alegría son importantes. Pero el miedo dirige las decisiones que tomamos en cada segundo de nuestras vidas. Creemos que nuestra mente consciente es la que manda. Pero la ciencia ha revelado que el miedo supera a la razón. Liz Phelps es una profesora de psicología en la Universidad de Nueva York. Su revolucionaria investigación cambió la forma en que entendemos el miedo, qué lo detona y cómo puede eliminarse. No creo que exista gente que pueda no sentir miedo. Hay personas que le tienen miedo a casi todo y otras que parecen no temerle a nada. Pero si se les viene un autobús encima, se asustarán. Y si eso no les da miedo, lo más probable es que mueran. El miedo es una respuesta automática e involuntaria del cuerpo a un peligro. Imaginen que van con una amiga hacia su auto. Es un lugar familiar. Están conversando. Tienen la guardia baja. Lo que pasa después será instantáneo. La súbita aparición de una amenaza se registra en una pequeña parte del cerebro llamada amígdala. La amígdala cerebral está siempre atenta, buscando potenciales peligros. Cuando detecta uno, suena la alarma. Nuestro sistema nervioso autónomo, que controla las funciones inconscientes como la respiración, se dispara. En segundos, el cuerpo se prepara para la batalla. Una oleada de químicos se dispersa en el flujo sanguíneo. Estimulantes como la adrenalina y el cortisol aceleran el corazón y bombean sangre hacia los músculos. Ahora tu mente y tu cuerpo están al máximo, cambiando tu percepción del tiempo. Todo se siente más lento. Pareces estar paralizado de miedo, pero en segundos estás recolectando información y tomando decisiones. Tu primera respuesta instintiva puede ser arrebatarle el arma. Ahora es el turno de otra parte del cerebro, el hipocampo. Si la amígdala cerebral es tu instinto emocional, el hipocampo es tu mente lógica. El hipocampo hace preguntas como: ¿es el asaltante más fuerte o más rápido que yo? ¿Sabré cómo luchar contra él? ¿Pondré en peligro la vida de mi amiga? Lamentablemente, el hipocampo no siempre hace su trabajo. La amígdala responde instantánea y emocionalmente. El hipocampo se demora más, a veces incluso demasiado para sernos útil. La amígdala es nuestro cerebro primitivo. Siempre atento, esperando el próximo ataque. Fue diseñado para provocar dos respuestas frente al miedo: defenderse o huir. Estas opciones son una reacción física e inconsciente a las amenazas. Una respuesta primitiva. Quiere decir que algunos de nuestros mayores temores son de la era primitiva. Un simple test demuestra lo arraigados que están estos miedos heredados. Nuevas investigaciones muestran que el cerebro suele hacer cambios físicos que controlan la respuesta de miedo.
Los neurólogos descubrieron que los niños ansiosos tienden a desarrollar una corteza prefrontal más gruesa que los niños tranquilos. La corteza prefrontal atenúa la señal de la amígdala cerebral. Básicamente, actúa como un absorbente emocional. Si nacemos con una amígdala cerebral hiperactiva, nuestro cuerpo puede compensarlo al endurecer la corteza. Pero para entender este proceso, aún queda un largo camino. Sabemos que los individuos son distintos, pero no sabemos realmente por qué lo son. No sabemos si es genético o de aprendizaje, si es la estructura de sus cerebros o solo una perspectiva que adoptan y que enseñan a otros. Creo que saberlo será esencial para entender en un futuro cómo funciona el miedo. Nuestro primitivo centro del miedo, la amígdala cerebral, gatilla respuestas de defensa y huida ante el peligro. Hay amenazas ancestrales heredadas con la evolución y cosas que hemos aprendido a temer. Tan instantáneo como ver una imagen impactante. Nuestros enemigos conocen el poder del miedo. Y también nuestros líderes. El miedo es una herramienta política útil. Los civiles asustados hacen lo que sus líderes les dicen. La gente decide de forma distinta frente al miedo. Quieren volver a la seguridad, a lo familiar, a lo cómodo. Entonces podrías, por ejemplo, evocar miedo en un aviso político y convencer a la gente de tomar una decisión en lugar de otra. La historia demuestra que esparcir el miedo en las masas no es demasiado difícil. Solo se necesita culpar a un extranjero de todos los problemas. Hay numerosos ejemplos. La caza de brujas en Salem, el genocidio nazi a los judíos, los linchamientos multitudinarios de Stalin, la yihad radical contra Occidente y las campañas post-11 de septiembre frente a los musulmanes. ¿Por qué, a pesar de las lecciones de la historia, sigue siendo tan fácil hacer que dos grupos se enfrenten? Nuevamente, es culpa de nuestro cavernícola interno, por ser un intolerante. En nuestra cultura, una de las principales formas de definir grupos es por su raza. Alguien de tu raza está en tu grupo y el de otra raza está fuera del grupo. Digamos que experimentaste un vuelo con mucha turbulencia. Esto te originó un miedo a volar. Si te fuerzas a seguir volando y no vives más turbulencias, estarás creando recuerdos nuevos y positivos. Gradualmente, te asustarás cada vez menos. Esto se llama extinción. Suena bien, pero hay un pequeño problema. La idea detrás del aprendizaje de extinción es que ahora en realidad se obtienen dos recuerdos. Y ahora tienes uno que dice que algo es peligroso y otro que es algo seguro. Y ambos compiten por estar presentes en tu cerebro. Y el pasar del tiempo podría revivir una respuesta de miedo que había sido eliminada. Tu antiguo y temeroso recuerdo aún está encerrado en lo profundo de tu amígdala cerebral. Una leve turbulencia podría revivir esos temores instantáneamente. Por eso, los investigadores han buscado la forma de atacar físicamente en su origen a los miedos incontrolables como las fobias. Lo más revolucionario fue descubrir que nuestros recuerdos no son tan sólidos como creemos. Lo que la gente entiende como memoria está fundamentalmente mal. Creemos que la memoria es como una colección de fotografías en una caja de zapatos. Imágenes fuertes y confiables que no cambian. Pero la memoria no funciona como la gente imagina. La memoria es un proceso orgánico. Los recuerdos que conforman la memoria cambian constantemente y lo hacen para poder acomodarse a las necesidades que tiene el presente. Los científicos sospechan que cada vez que recordamos algo, se convierte en un recuerdo nuevo. Y en ese momento es vulnerable. De ser así, podríamos hacer algo para parar el realmacenamiento del recuerdo, llamado reconsolidación, y así eliminarlo. En la Universidad de California, en Los Ángeles, los investigadores están haciéndolo. Y han tenido éxito con los voluntarios. El cerebro de una rata se parece mucho al de un humano. Es más pequeño, pero tiene muchas similitudes. Y podemos hacer cosas con la rata que claramente no haríamos a un humano, como inyectarle drogas en partes específicas del cerebro y ver qué provocan. Así es como se deshacen del miedo. Primero, la rata es colocada en una jaula con fondo único. Se le enseña a temer este lugar con descargas eléctricas. La rata asustada se paraliza.
Después se inyectan drogas experimentales en la amígdala cerebral de la rata y se la coloca en la jaula que ha aprendido a temer. La rata debería paralizarse, pero no lo hace. La droga parece interrumpir la respuesta de miedo a la jaula que provocó la descarga. Si logramos disminuir las cantidades anormales de miedo, estaríamos haciendo un gran avance que podría ayudarnos en el futuro. El tratamiento es aún experimental y solo se ha probado en roedores. Si eventualmente funciona en personas, no borrará los recuerdos indeseados. Están almacenados en demasiadas áreas del cerebro para rastrearlos, pero sí eliminaría las respuestas de miedo involuntarias, gatilladas por esos recuerdos. Si fuiste atacado, aún recordarías qué sucedió, pero es posible que ya no tiembles sin parar cada vez que lo recuerdes. Pero, ¿por qué no apagamos simplemente nuestras amígdalas cerebrales? ¿Por qué no creamos una raza de humanos sin miedo? El miedo existe y ha evolucionado para protegernos de los peligros, evitando que caminemos por el medio del tráfico de la ciudad debido a que la amígdala cerebral reacciona y nos detiene. Esta percibe la amenaza y nos obliga a tomar medidas que nos protegen de esos peligros. Para sentir la angustia de los otros, es necesario sentir angustia uno mismo. Por lo que tener algo de miedo podría incluso facilitar el desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, no todos los aspectos de sentir miedo son malos. Y eso es positivo, porque todos actuamos de acuerdo con las respuestas subconscientes frente al peligro. ¡Oh, no! El miedo está programado profundamente en nuestro cerebro. Algunos nacemos más miedosos que otros. Pero incluso los más intrépidos son controlados en esta lucha entre la primitiva ansiedad de nuestra amígdala cerebral y nuestras calmadas mentes conscientes. A veces, esta batalla se pierde y sufrimos fobias para toda la vida, pero aún así necesitamos los miedos para protegernos de las amenazas diarias. Al entender la naturaleza del miedo, lo veremos por lo que es: una cualidad esencial para el ser humano.